Toda leyenda tiene algo de verdad, y esta a veces permanece oculta. Acompáñanos a develar el misterio que hay detrás de la cortina. Muy buenas tardes, amigas y amigos, una vez más. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Detrás de la Cortina. Yo soy Hassan y ella es Carolina. Sí, bienvenido a todos nuestros auditores y gracias por estar ahí, por escucharnos por la radio y también por vernos a través de nuestras redes sociales, Ali. Exactamente, las cuales son www.escueladelocutoresdechile.cl para aquellas personas que nos quieren escuchar, y si nos quieren ver, puedes verlo a través de la página oficial de YouTube de la Escuela de Locutores de Chile y la página oficial de Facebook de la Escuela de Locutores de Chile. Y ya, sin más, hoy le tenemos un programa muy interesante y que vamos a hablar de un personaje bastante nefasto en la historia. Pero sin más, vamos a entrar entonces en materia. Los hechos son la base del caso. Esto es La Escena. Así es, compañero. Vamos a tocar un tema bastante impactante, ¿ya? De una bomber. Una bomber, Ali, sí, es un joven con un coeficiente intelectual de 168. Correcto. Y que lo más probable que Harvard lo haya convertido en un asesino. Así es. Así es que para conocer esta apasionante y explosiva historia, nos vamos a ir primero a nuestro primer tema de la tarde, para relajarnos un momento. Así es. Vamos a ver un video primero. Ok, el video y luego el tema. Vamos a ver. Correcto. Si se busca la palabra ludita en la Real Academia, verás que el término no aparece. Pero sí ludismo, un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX, que protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que destruían el empleo. No obstante, y gracias a la psicología moderna, podemos saber que ludita significa una persona que tiene aversión a las computadoras y a la tecnología en general. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué viene esta clase de historia? Simple. Hoy hablaremos de un hombre que, entre 1978 y 1995, fabricó artefactos explosivos que envió a distintos académicos de universidades, investigadores y ejecutivos de aerolíneas en Estados Unidos, perpetrando un total de 16 ataques con cartas bomba que mataron a 3 personas e hirieron y mutilaron a otras 23. Sus ideas despreciaban la sociedad tecnoindustrial y las desigualdades que genera. Ideas que, por demás, no fueron nuevas. Charles Chaplin, en 1936, filmó Tiempos Modernos. Con genio, drama y humor, dijo lo mismo. Para los años 70, había escrito ya, entre otros ensayos, La sociedad industrial y su futuro, una visión apocalíptica del mundo moderno y el sino que le esperaba, basada en la idea de que el desarrollo tecnológico no libera al hombre, al contrario, lo encarcela, lo somete y lo esclaviza, y lo firmó como Freedom Club. La primera bomba llegó en mayo de 1978. Estaba oculta en una caja y con un aspecto irremitente a normales. Una encomienda de las que se reparten miles cada día en todo el mundo. Destino: Buckley Crist, profesor de Ingeniería de Materiales, Universidad Northwestern, Illinois. La explosión sacudió la sala de profesores. Crist salió ileso. En 1979 puso una bomba en el equipaje del vuelo 444 de American Airlines, que iba de Chicago a Washington, y el piloto aterrizó en emergencia. No explotó porque falló su mecanismo detonador, pero los peritos informaron que tenía potencia como para devastar el avión. Fue la búsqueda más costosa del FBI y de cuerpos de seguridad del Estado,
Cerca de $50 millones fueron invertidos. Tardaron 17 años en dar con el paradero del asesino. Cuando iba a la escuela primaria, descubrieron que su coeficiente intelectual era de 167, 3 puntos más que Albert Einstein. No es extraño entonces que este hombre, nacido el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, haya adquirido numerosos conocimientos. Es filósofo y matemático. Hoy en Detrás de la Cortina hablaremos del ludita, terrorista y asesino Theodore John Kaczynski, el Unabomber. Así es, Ali, el experimento que involucra un tormento psicológico y humillación. Este experimento tenía como objetivo la deconstrucción psíquica de los individuos. En este caso, los estudiantes, humillándolos y provocando que experimentaran un estrés severo. ¿Y de qué se trataba? Estudiantes de Derecho, ellos estaban adiestrados para esta tortura psicológica, psiquiátrica. Colocaban a los estudiantes, como a Ted, en una silla y empezaba, ¿cierto?, la tortura psicológica, la humillación, el bajar el autoestima. De eso se trataba este experimento que él nunca se imaginó que iba a durar 3 años. Así es. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Ahora vamos a ir a una pausa musical. Así es, vamos. Sencilla. Sí, cuéntanos. Vamos con Orange, de Topper Moore and Alex Elena.
Profundicemos este caso bebiendo de las fuentes de información. Matemático, filósofo, neoludita y terrorista de Estados Unidos. Una bomber. Ali, ¿qué te parece si comencemos a conocerlo un poquito más para que nuestros auditores también se conecten de quién era una bomber? Ya, sus amigos le decían Ted. Sí. Él se llamaba Theodore. Theodore, sí. Theodore Jones Kaczynski. Exacto. Como bien tú ya decías, nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, formando parte de una familia de la segunda generación de polaco-estadounidense. Sus padres se llamaban Theodore Richard Kaczynski y Wanda Tombeck. Kaczynski fue al Colegio de Educación Elemental Sherman en Chicago desde primer a cuarto grado. Después se cambió al Colegio Evergreen Park para cursar desde quinto a octavo básico o octavo grado. Pero aquí algo gatilla, aquí hubo una consecuencia de aquello, porque su inteligencia era tal que se saltó 2 cursos. ¿ya? Es correcto. Y cuando llega al curso mayor, por así decirlo, sufrió con sus compañeros porque le hacían bastante bullying, no lo trataban muy bien, entonces él se sentía bastante ajeno al sistema. Esa fue tal vez lo gatillante, es como en la vida, la equivocación de vivir aceleradamente tiene sus efectos, la causa y el efecto en la vida, y como él era bastante inteligente, las matemáticas para él eran súper fáciles, entonces ahí hay un punto que a futuro va a ser clave con lo que le sucede luego en la Universidad de Harvard, Ali. Y hay que completar algo más, claro, él tuvo una enfermedad cuando estaba un poco más pequeño. Recordemos que él tiene un hermano menor, que es parte importante y protagonista de por qué a él lo capturan al final. Y bueno, después vamos a decir por qué. Pero este hermano pequeño le llevaba unos 6, 7 años. Cuando él estaba justamente en primaria, él fue víctima de una enfermedad y no lo podían ver su familia en el hospital. Y esto aparentemente a consecuencia de, digamos, como acabas de decir tú, Carolina, de su inteligencia, le afectó de manera emocional y se vio bastante retraído desde ese momento. Aunado también a lo que estás comentando de su infancia en el colegio, que le hacían bullying porque los muchachos que estaban con él, y también él tampoco se pudo adaptar cuando llegó a la universidad a los 16 años, porque él se gradúa del colegio del bachillerato a los 14 años y pasa directamente a Harvard, que le ofrece una beca para estudiar física. Y allá también tampoco se pudo adaptar, precisamente porque todos sus compañeros eran mayores de edad, o digamos mayores que él, no mayores de edad, mayores que él, y no se logró adaptar al 100% de esto. ¿Qué vino después? ¿Qué fue lo que continuó con esto? Imagínate, Ali, entrar a un sistema como Harvard a los 16 años. Él entra, es un tipo brillante, y se encuentra con un profesor llamado Murray. Murray es el que hace estos experimentos que bien hablábamos anteriormente, experimentos devastadores para causar al paciente una baja autoestima. ¿En favor a qué? No lo sabemos porque las muestras de estos experimentos fueron destruidas. Creo que fueron 5 alumnos, ese es el misterio también de esta historia, que fueron 5 alumnos que este profesor los incita, ¿cierto?, a participar de aquello, y solamente se conoce su efecto crítico en su psiquiatría a Ted. Ted era un neoludista, ¿ya? Él propondría definitivamente bloquear el progreso tecnológico en toda civilización humana. ¿Ya? La tecnología a él no le gustaba, a él le gustaba la naturaleza, que el ser humano volviera a la naturaleza. Eso planteaba él. ¿Pero por qué lo planteaba?
porque esto lo empezaba a plantear más o menos en la época de este experimento que hace Murray con él durante 3 años, alumnos de derecho, bajándole la autoestima y humillándolos. Y aquí yo cito a Murray, que dice que el experimento era devastador, demoledor y abusivo. Bien, fíjate que él ya venía desde Harvard a tener algunas ideas antitecnología. No se confunde con antiprogreso. Yo tuve la oportunidad de leer el manifiesto que él hizo y la verdad es que describió muy bien la situación en que estamos ahora. La describió perfectamente bien. No desde el punto de vista, no me vayan a confundir que yo soy una especie de terrorista o un anarquista o nada de esto, pero la descripción que él toma en este manifiesto es interesante de leer ahora en estos momentos, en el año 2021, perdón. Estamos completamente lo que él describió en este manifiesto. Pero él ya había escrito de esas ideas. Lo que pasa es que lo dejó engavetado, por decirlo así. No lo continuó, él dejó eso allí y siguió y aceptó una beca en la Universidad de Michigan, donde ahí, sí, él acepta la beca y ahí donde él ahorra su dinero y se compra una pequeña cabaña para apartarse completamente de la gente. Pero aquí hay un quiebre en su vida, porque cuando él se aparta de la gente, él se da cuenta que en las adyacencias de donde él vive, no se puede vivir en paz, porque hay un aserradero cerca, la gente que pasa por allí, y él dice, bueno, pero esto no es lo que yo quería. Y ahí es donde explota y cambia totalmente su personalidad y comienza el bombardeo sistemático hacia otras partes de Estados Unidos. Su primera bomba, como ya lo mencionamos al principio, fue en 1978. Fue un profesor de ingeniería de materiales llamado Buckle Christ en la Universidad de Northwestern. El paquete tenía, bueno, desafortunadamente no hay en este momento fotos de ninguna de las bombas, porque me imagino que por sistema de seguridad, pero el FBI pudo replicar algunas que vamos a colocar en pantalla. Eran bastante, digamos, rústicas las bombas que hacía él en esa cabaña. Él se dirige y compra esta cabaña en 1971. No tiene luz, no tiene agua potable, como tú bien decías, tampoco trabajaba. Y él vivía de la expensa de su papá. Y de lo poco ahorrado y de los trabajitos que conseguía eventualmente. Aquí está. Y ahí escribía el manifiesto, compañero, que era la sociedad industrial y su futuro. Así es que era bastante interesante. Él era un excelente escritor. Yo siento que, claro, como tú bien dices, no se trata aquí de dar los ingredientes o la pauta de cómo hacer bombas porque estamos en contra de una civilización. No es eso. Esa no era la salida para su gran inteligencia. Él debió de haber ocupado su inteligencia en escribir, porque ahí estaba su potencial, en la escritura, en la palabra. Así como tú dijiste, escribió el manifiesto, que muchos científicos hoy le encuentran toda la razón. Ahí estaba su lucha contra la revolución industrial y todo lo demás. Particularmente, él decía en el manifiesto que había que detener el progreso tecnológico. A esto se llama ludita. Por eso era un ludita. Él tenía que detenerlo de alguna manera porque iban a dañar el planeta e iban a dañar a las mismas personas. No íbamos a dañar a nosotros mismos. Y en este sentido, él decía, si hay que matar personas, lo haremos. O sea, es extremo lo que él estaba pensando. Exacto. Y bueno, para terminar con el bueno, estoy tratando de cargar voy a intentarlo de nuevo, la fotografía para que vean lo rústico que era. Pero mira, ahí está. Ahí está para... Sí. Aproximadamente, pero esto fue una reconstrucción. Esto no fue la bomba, evidentemente la bomba estalló, no le estalló a su víctima, a lo que presuntamente iba a ser su víctima, no le explotó con ella, sino que fue un guardia de seguridad que la vio, la abrió y
el guardia fue el que recibió el impacto de la bomba, pero afortunadamente no hubo muertos. Pero él fue perfeccionando esta técnica, porque dice, bueno, pero no hubo muertos, yo quiero matar a alguien. Y esta es la condición de asesino que él tiene en su psiquis. Él necesitaba matar a alguien, era su persecución, era lo que él quería hacer. Y en este sentido hizo esta. 3 años más tarde, concretamente en 1970, no, fue el año siguiente, 1979, envía también otra bomba a Northwestern University y un estudiante fue el que salió herido de este atentado, desafortunadamente. En el 79 también envió otra, el 15 de noviembre, y esta fue la del famoso vuelo de American Airlines, vuelo 444, que volaba desde de Chicago a Washington. Y como ya vimos en la introducción, no explotó. Porque el piloto se dio cuenta por el humo que había y decidió aterrizar. Un aterrizaje de emergencia. Correctamente. Ali. Sí, cuéntame. Para nuestros auditores que nos están escuchando por la radio y no pueden ver la imagen en pantalla, comentarles a ellos que eran bombas rústicas con fósforo de las casas, con pilas, madera, tubos. Él leía muchos libros de química para aprender a hacer este tipo de bombas. Y ahí cito a Ted, porque esto se entrelaza con lo que le ocurre en Harvard, porque su hermano, David, él decía, mi hermano era tan inteligente, que nosotros siempre veíamos su futuro triunfar en este mundo, hacer el bien en este mundo. Yo no sé cuándo ocurre o cuándo pasa este quiebre de que mi hermano se convirtió en un asesino. O sea, a él ni siquiera se le pasaba por la cabeza que pudiese ocurrir algo así. Imagínate, bueno, un matemático, filósofo. Hay una presión social, hay una presión de familia, y aquí cito a Ted cuando él dice, estaba solo en el mundo. Ojo a esto, Ali. Estaba enojado, decidí que iba a ajustar cuentas con el sistema. Habla de venganza, no solo fue por enojo y venganza, e iba a devolver el golpe. Y aquí lo subrayo, devolver el golpe. ¿Qué análisis hay en esta frase? Devolver el golpe. ¿Retrocedemos también lo que Murray le hacía a Ted? Esas son las incógnitas de este gran caso. Ya tenemos entonces a nuestro invitado del día de hoy. Él es Rafael Rodríguez, es criminalista y también es abogado de Venezuela. Gracias por estar, Rafael. ¿Cómo estás? Estás muteado, Rafael. No te estamos escuchando. Estás muteado. Ya. Sí. Debería estar problemas técnicos mientras tanto. Bueno. Tú no me escuchas bien. Tenemos problemas de sonido. Tenemos problemas de sonido ahí. Podemos conectarnos tal vez nuevamente con él para solucionar ese problema. Ali, para hacer de nuevo, lo podríamos invitar de nuevo para solucionar el problema de sonido que tiene ahí. Es la conexión. Tal vez deba él configurar el micrófono. Mientras él lo hace, vamos a seguir nosotros aquí conversando sobre esto, lo que nos estábamos comentando. Tú estabas comentando de este quiebre, pero que él recibió en la vida en su vida, pues. Que lo vio fue su hermano, pero él no lo notó todavía. Recordemos que el FBI no tenía ninguna pista, ninguna de él durante los 17 años, y a mí me parece bastante interesante que nadie pudo rastrearlo. Sus bombas no tenían ningún tipo de huellas digitales. No tenían ningún tipo de forma rastreable. Los materiales que usaban eran caseros, es decir, podrían conseguirse en cualquier lado. Y de acuerdo a sus estudios de química, él los incorporaba a sus bombas y hacía bombas bastante rudimentarias. La primera de ellas la hizo con incluso los palitos de fósforo.
Pero claro, esto era la mecha para poder accionar la bomba, pero el contenido era de otras cosas, pero era bastante rudimentario. Poco a poco, a medida que fue creciendo su técnica y fue profesionalizándose en el asunto, fueron siendo más peligrosas. Explosivo y más explosivo, Sí. valga la redundancia. Fíjate, todas las bombas que él tomó, las voy a leer literalmente acá. Tengo, estoy desde el 10 de junio de 1980. Percy Wood resulta herido en una bomba, todavía no ha matado a nadie. En 1982, el Departamento de Informática también fue víctima de la Universidad de Vanderbilt y era una secretaria. Esto es bastante curioso porque él enviaba los paquetes de bomba no solamente era muy ingenioso, porque él no enviaba directamente a la universidad. Él colocaba que la bomba era emitida desde la universidad y en caso de que no llegara a su destino, se devolviera al remitente. Y de verdad que era ingenioso porque la gente la encontraba y decía, ah, mira, no, eso no llegó, y la enviaban de nuevo hacia donde supuestamente había salido la bomba. Y evidentemente, pues la persona que la agarraba, esto no lo enviamos nosotros, y trataba de abrirlo y ahí es donde estallaba, ¿no? Y se veían los heridos. Y hizo una serie sistemática de bombas hasta el año de 1995, donde fue capturado. ¿Pero por qué lo capturan? Esto es interesante. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pausa musical y regresamos. Esta vez vamos a escuchar una canción que se llama Shadows de Anno Domini.
ya hemos culminado. Esto es el informe de investigación. Cuando son las 19. Sí, compañera, mira, ya son las 19:33, la hora se ha ido pero volando. Contarles a nuestros auditores si quieren visitar nuestra página web www.escueladelocutoresdechile.cl. En YouTube también nos encuentras como Escuela de Locutores de Chile y en Facebook Escuela de Locutores de Chile. También si quieres estudiar locución, puedes ingresar a la Escuela de Locutores. Es una escuela inclusiva, está ubicada en Avenida José Manuel Infante 322 en Providencia, Santiago, en nuestra región metropolitana. Los teléfonos son el 22-492-9385 y el 222-641402. Y si quieres escribirnos a locutorestirle@gmail.com. Ali. Bien, ahí me está sonando un timbre y lo siento por ustedes, de verdad, me da muchísima vergüenza. En fin, tengo que decirles entonces a ustedes que a partir de 1985 él tuvo 4 atentados y aquí es donde realmente se ve lo perfeccionado que estaba. En estos 4 atentados de 1985 es donde hay por primera vez un fallecido. Sus víctimas, como siempre habíamos dicho, como habíamos dicho ya anteriormente, siempre eran personas que estaban asociadas al mundo de la tecnología o al mundo de la ciencia. Eran estudiantes de ingeniería, aerolíneas, por eso se llamaba Unabomber. Este nombre salió de las siglas University y Airlines Bomb. Estas siglas salieron de las primeras palabras, las primeras letras de estas palabras. Entonces, Unabomber se lo pusieron ya a los medios de comunicación a través de, viendo que era un terrorista consecutivo. En 1985 él continúa haciendo ciertos diferentes tipos de bombas. Y en 1987 y hasta el 1994 se fueron espaciando. En 1987 tuvo una, en el 93 tuvo un par, en el 94 tuvo una, y en el 95, concretamente el 24 de abril, hubo la última bomba que él envió. ¿Pero por qué es la última? El 19 de septiembre de ese año, él ya se había comunicado con el New York Times y le había dicho, mira, si ustedes publican el manifiesto que yo tengo, van a cesar los atentados. Y así fue. Se publica el manifiesto en el New York Times a consecuencia de las insistencias de Ted Kaczynski y precisamente por la falta de pruebas y la incompetencia, vamos a ponerlo así, porque no eran capaces de capturar a este individuo. Por la falta de pruebas. El tipo era muy inteligente, como ya sabremos, tenía un coeficiente intelectual bastante alto, y el New York Times publica el 19 de septiembre, juntamente con el Washington Post, el manifiesto, que tiene bastantes páginas, son cerca de 45, es bastante largo, pero yo particularmente, si alguna persona quiere, le recomiendo que lo lea, porque es interesante. Desde la perspectiva de meterse en el mundo de lo que él estaba hablando sobre la filosofía de los sobresocializados, hablando de el comunismo y hablando del socialismo sin entrar en diatribas políticas en este sentido. Pero es interesante como él lo plantea. A partir de aquí es cuando viene la publicación que se da en los medios de comunicación, es que la esposa de su hermano se da cuenta... Patrick. Sí, se da cuenta de que hay algo aquí que es muy familiar a tu hermano. Esta forma de hablar, esta forma de escribir se parece a tu hermano. Corrígeme si me equivoco, Carola. Sí, Linda Patrick fue la que se da cuenta finalmente de que algo estaba sucediendo que era muy familiar. Bueno, a ella nunca le cayó muy bien su cuñado, lo encontraba como un poco extraño. Sí, un poco extraño. Pero
pero sí, ella lo descubre, en el fondo, ella le hace ver a su esposo David qué podría estar pasando con Ted. Así es que así fue como empezaron a observar y incluso A pesar de... cuando ellos llaman, ¿cierto?, al FBI, cuando ellos llaman al FBI y, digamos, hacen la denuncia, cuando llega la policía a esta cabaña, ellos encontraron una bomba debajo de su cama. Una bomba, Sí. pero estaba lista, dirigida hacia futuras víctimas. Entonces, ahí David dijo, o sea, tenía como sentimientos encontrados porque era su hermano al cual él amaba profundamente, pero también él dice, evitamos muerte, evitamos dolor acá. Entonces, ese fue el viaje y también fue esa negociación con la policía, con el poder legislativo de Estados Unidos, para que le dieran una cadena perpetua y no la pena de muerte. ¿Ya? Mira, Recordemos que... Sí, quiero cuéntame. citar, Ali, el manifiesto de TED, de la Sociedad Industrial y su futuro, que este escrito llama a una revolución mundial contra las consecuencias de la sociedad moderna, denominada en el manifiesto Sistema Tecnoindustrial. Argumenta que la revolución industrial y sus consecuencias han supuesto un desastre para la humanidad, en parte porque el sistema, decía Ted, el sistema tecnoindustrial tiene que obligar a la gente a comportarse de un modo que está cada vez más alejado de los patrones naturales de la conducta humana. Esto provoca, según el manifiesto, trastornos psicológicos ejemplificados por el izquierdismo. Con este término, una bomber hace referencia a las personas sobresocializadas. Entonces, mira, los escritores de dicha época, los científicos de dicha época, profesores de Harvard, profesores de la Universidad de Michigan, medios de comunicación, también encontraban mucha razón del manifiesto. Incluso también tenía adherentes. Era como una estrella de pop, una estrella de rock. Cuando lo sigue logran, sí, cuando logran detenerlo, todos los medios de comunicación estaban sobre él, todos los periodistas soñaban con entrevistarlos y él nunca dio una entrevista, excepto una, que esa va a ser al final del programa, que les vamos a dar el dato a nuestros auditores, que es una miniserie de Netflix, así que después les vamos a dar el dato para que la vean. Pero en el fondo es esto, y mira, a mí me pasa dos cosas. Algo sucede con él en su infancia, porque mira, era una familia, padre, madre, hermano, que se querían, bien constituida. Un chico súper inteligente, súper amable, por términos de su hermano, como él lo describe, pero algo gatilla en él. ¿Dónde gatilla esta psicopatía? Eso va a ser un misterio. Infancia, un misterio, y todos los psiquiatras también hoy lo están investigando, incluso psiquiatras de Estados Unidos, digamos, claro. ¿Qué pasa con los niveles de Maoa? ¿Ya? Pero eso vamos a entrar a otro tema. Pero insisto que aquí algo ocurrió en Harvard. El invitado volvió y vamos a ver si podemos conectar con él, aunque sea unos minutitos. Rafael. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar. Sabemos que tienes problemas de comunicación. Él es, como dije, criminalista y también es abogado. Él está desde Venezuela y nos está dando una información que es la pregunta. Vamos a aprovechar los últimos minutos porque no nos queda mucho tiempo, pero voy a aprovechar este poquito tiempo para hacerte solamente una pregunta. Y muchas gracias por estar, Rafael. ¿Por qué no pudieron capturar a Luna Bomber durante 17 años con efectividad? ¿Por qué demoraron tanto, a tu juicio, como criminalista? Rafael, ¿no se escucha? Ahí te escuchamos.
tu imagen está congelada, pero te escuchamos. Bueno, Problemas de comunicación, definitivamente. Sí, si tú quieres, puedes eliminar la cámara y a ver si de repente se facilita un poco la el comunicación audio. solamente vía voz, vía audio. ¿Se puede? Contarles a nuestros auditores que Rafael es nuestro invitado de Desafortunadamente lo voy. Venezuela. Y en Venezuela hay bastante problema con la conexión, así es que Sí, entender, es obviamente. una lástima. Pero bueno, nada, yo trataré de responder esta pregunta. Yo creo, y es algo muy personal, no soy criminalista, lo debo decirlo, pero supongo que lo que más influyó en que él no lo pudieran tomar, que no lo pudieran capturar, fue el mismo problema de la dependencia a la tecnología. Él estaba completamente apartado de la tecnología, él estaba completamente solo. Y yo creo que esta diferencia, esta poca información que se tiene, porque no estaba en redes, para ese tiempo no existía Facebook, no existía nada de esto, y esta confianza que tenían los policías y los investigadores precisamente a la tecnología hicieron que no fuera posible agarrarlo con rapidez, porque confiaban mucho en esto. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo, Ali. Por eso mismo, él construía sus bombas de los cachureos de los vecinos incluso. Él salía a caminar por el bosque y los vecinos tenían, por ejemplo, autos abandonados, lavadoras abandonadas, cocinas abandonadas. Entonces él les pedía permiso si podía intrusiar y sacar ciertas cosas. Ellos lo tomaban como una persona que le gustaba acumular basura o acumular Sí, cachureo. Dice, ¿te fijas? hay una Pero anomalía nunca se psicológica imaginó. que se llama los acumuladores. Exacto. Y a lo mejor la gente pensaba que él era una de esas personas. Pues. Ahora, la Sí, pregunta por que te supuesto. podría hacer, tú supones, también sé que no eres criminalista, yo tengo mi opinión personal, pero ¿tú crees que en el día de hoy una bomber hubiese prosperado tal cual como lo hizo en aquellos años? Hoy no. A diferencia de Hoy ti, yo no. creo que sí. A diferencia de ti, yo creo Mira, que sí. él estaba en contra de la tecnología, pero gracias a la tecnología que hoy tenemos en 2021, yo creo que sí estarían descubiertos los anarquistas. Yo siento que sí, porque hay tecnología de maquinaria nueva Sí, que cámaras en todas saben, partes. cámara, estamos observados 360 grados. Sí, Estamos siendo observados siempre, las 24 horas. Entonces, hoy sí, en los años de una bomber, claro, era mucho más complejo. Imagínate que los policías, la lupa, el sombrero, su abrigo largo. el típico. Entonces, la comunicación era distinta. No existía Sí. esta tecnología que hoy nos estamos comunicando nosotros, nos podemos ver, no existía. Entonces, el ser ermitaño como él quería vivir y él decide vivir así, era muy favorable para su ideología, Y porque él para quería estar su solo. objetivo. Bien, nos quedan aproximadamente 4 minutos de programa. Queríamos entonces darle algunas recomendaciones finales con respecto a el tema de hoy. Y haciendo pues una conclusión, pues Ted Kaczynski actualmente todavía está vivo, está cumpliendo cadena perpetua a consecuencia de sus atentados. Evidentemente, él es una amenaza si le llegan a dar libertad condicional. Precisamente por ello, creo que va a morir en la cárcel. Es un infortunio tomando en cuenta la forma como él tenía su mente, ¿no? Él era un genio y qué mal que se desvió hasta este tema. Y bueno, queríamos hablar sobre, al final de este programa, de algunas recomendaciones que queríamos darle con respecto a este tema si quieren seguir investigando. Hay una serie interesante, Caro me la recomendó, ¿cómo se llama? Una Bomber, que es una serie de 4 capítulos, en sus propias palabras está en Netflix.
es bastante buena porque ahí habla el hermano, la cuñada, digamos su círculo cercano, los vecinos, compañeros que tuvo Ted en Harvard. Entonces hay una observación distinta de qué él pudo haber gatillado en él su actuar. Y yo insisto que ahí está el misterio, Ali. Harvard tiene mucho que decir, tiene mucho que decir. Podríamos hablar del experimento de MKUltra más adelante. Fueron 5 alumnos que se sometieron a esta tortura macabra. La demostración de que hubo un fallo ahí es porque se demostró como algo explosivo, un bomber, pero no sabemos qué pasó con los otros 4, no sabemos, obviamente no hay registro, pero ¿quién dice que tal vez dentro de su círculo familiar hay algo ahí? Son misterios. No existe. Todo se destruyó, pero Harvard creo que es el principal sospechoso de lo que hizo con Ted. Bien, en otra orden de ideas también hay una miniserie que se llama Manhunt, se llama Unabomber, Manhunt, cazando al Unabomber. Y tengo que decirles que no es muy acertada a la realidad, no está está basada en los hechos del Unabomber, pero no está 100% fiel a lo que pasó allí. De hecho, el mismo Ted Kaczynski dijo, mira, no, esto está muy mal, él no me representa. Y hay algo interesante también que le quería recomendar antes de despedirnos, que lean, si quieren, el manifiesto. Eso lo pueden conseguir en cualquier PDF. Es un manifiesto interesante, digno de una discusión filosófica y también científica, psicológica también. ¿Verdad? Que es un documento interesante, vale la pena hacerlo. ¿Algunas palabras, Carolina, antes de retirarnos? Solo 2 segundos antes de que acabe nuestro tiempo, que queda 1 minuto. Las 7 películas neoluditas: Matrix, Inteligencia Artificial, Gattaca, Enemigo Público, Metrópolis, Están Vivos, que habla de un humor negro a la sociedad de consumo. Y Brasil, que fue hecha en 1985 por Terry Gilliam. Eso, interesante. Matrix, la mayoría de la gente buscamos Matrix. Bueno, nada, creo que llegamos al final de nuestro tercer capítulo. Espero que nos haya gustado. La semana que viene nos vemos a la misma hora. Y esto fue Detrás de la Cortina. Yo soy Hassan y ella es Carolina Cabiel. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Feliz. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, donde juntos podemos caminar en el pasillo de los misterios que hay detrás de la cortina.